En este video te compartiré un poco de información sobre los relés, para que tengas más noción de su funcionamiento y por qué se usan, para que no solo se lo pongas porque un amigo te dijo que así proteges la batería. Primero que nada, un relevador es un dispositivo interruptor. Su función es abrir o cerrar un circuito, como si fuera un interruptor. No protege la batería como tal, el circuito sí, pero la batería no. Para proteger la batería se usan los fusibles. Digamos que en nuestro vehículo se tiene un circuito de control y uno de fuerza. En el de control está todo aquello que gobierna el circuito en general y que consume poca corriente, como los botones de mando, el tablero, los sensores y la computadora. Y en el de fuerza están aquellos componentes que consumen más corriente, como el motor de arranque, ventiladores, bomba de combustible y luces auxiliares. Si quisiéramos conectar uno de estos componentes directamente al circuito de control, terminaríamos quemando el cableado o algún componente del circuito. Esta es la bobina. Casi en todos los relés se energiza con los pines 85 y 86 y no va polarizado. Esto quiere decir que no importa dónde pongas el positivo y el negativo. Para los contactos, el voltaje va del 30 al 87 o del 30 al 87 y 87A, dependiendo si nuestro relé es de 4 o 5 pines o patitas. Aquí el 30 al 87 es normalmente abierto y del 30 al 87A es normalmente cerrado. Pondré un ejemplo de su funcionamiento. En este circuito la etapa de control sería el botón y el relé, que también hace la conmutación entre la etapa de control y de fuerza. En la etapa de fuerza está un foco, como cualquier foco que tenemos en casa. Hice este circuito con dos voltajes diferentes, uno de 12 voltios de corriente directa para energizar el relé y el otro de 120 volts de corriente alterna para el foco, para que se notara un poco más la diferencia entre la etapa de control y de fuerza. Al presionar este botón, se energiza la bobina del relé y se cierra el contacto normalmente abierto, haciendo que el foco pueda encender. Pero si por alguna razón tuvieras un corto donde está el foco, este se quemaría y el relé no podría hacer algo para proteger esa etapa del circuito. Solo se protegería la etapa de control. Para poder proteger el foco se tendría que añadir un interruptor termomagnético o un fusible. Así que cuando decidas agregar un componente como las luces auxiliares, también debes agregar un relevador y una protección, para que no dañes tu circuito de control y cuando tengas un corto, ese corto no dañe tu batería. Me tocó ver a una persona agregando un relé y un botón de esta manera, y si lo analizas, te darás cuenta que es como si hubiera agregado el puro botón, y tiene un relé energizado solo porque se ve bonito, pero no tiene la función que debería. Una buena manera de hacerlo sería tomar la señal de nuestro mando, donde ya está la etapa de control para energizar la bobina del relé, y donde sale el voltaje de nuestra batería, agregar un fusible que esté acorde con el componente que vamos a conectar, y lo conectamos al relé, y el otro pin lo conectamos a nuestro componente, que en este ejemplo son las luces auxiliares. Espero que te ayude este video, y ya sabes, regálame un like.